¿Alguien me recuerda cómo se llama la serie? Conozco tus obras. Conozco tus obras. ¿Y qué iglesias ya vimos? Éfeso, Pérgamo. Una. Perdón. ¿Efeso? ¿Otra? Pérgamo. ¿Y la última? Esmirna. Ok. ¿Y alguien sabe cuál sigue? Tiatira. Así es. Así que, bueno, vamos a empezar primero cerrando nuestros ojos para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, te damos gracias por traernos aquí, Señor, a escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que pongas nuestro corazón y nuestros oídos atentos a ti y atentos a lo que tú nos quieres decir, Señor. Pon en nosotros un corazón enseñable, pon en nosotros un corazón humillado ante ti, que ni el orgullo ni la soberbia se interpongan para escuchar de ti, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que sean tus palabras las que lleguen a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Es en Apocalipsis 2, en el versículo 18. Que sí, como ya lo mencionaron, este es el mensaje a Tiatira. Y de hecho es el mensaje más largo de las iglesias a las que se les escribió esto. Les voy a dar algunas poquitas características de lo que es Tiatira. Igual, Tiatira se encuentra igual cerca de las otras iglesias, es al suroeste de Pérgamo, entonces de lo que hoy es Turquía. En Tiatira se adoraban muchos dioses, como Zeus, Artemisa, Apolo, Demeter, Atenea y quién sabe cuántos más. Y algo muy importante es que esta ciudad tenía muchos gremios. Que un gremio, te voy a dar la definición de lo que es un gremio: conjunto de personas que tienen un mismo oficio, profesión o estado social, regida por ordenanzas o estatutos especiales. Y entonces habían muchos gremios de varios comercios como lino, como esclavos, cuero, y algo que los diferenciaba mucho o que tenían mucha como provisión era de tinteros. Eran esos gremios los que abundaban, eran como la central de abastos de aquí de la Ciudad de México, para que se ubiquen. Entonces, pues había mucho comercio en esta, no es ciudad, es una provincia, de hecho la más pequeña de donde mandan los mensajes. Entonces, bueno, ¿alguien me puede ayudar con el primer versículo? Apocalipsis 2:18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Hasta ahí. Gracias. Bueno, vemos que en todas las cartas, en todos los mensajes, se presenta Jesús. Lo vemos, por ejemplo, en Pérgamo, que dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, etc. Pero en esta carta principalmente se menciona, y esa es la única que se menciona, como el Hijo de Dios. Y dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Yo te pido esta tarde que este mensaje que vamos a ver hoy, como los otros que ya vimos, son mensajes fuertes, son mensajes que realmente confrontan nuestro corazón, y que tengas un corazón dispuesto, porque ahora sí que es el Padre, es su palabra, y a cada uno nos va a dar algún mensaje de alguna iglesia. En una o en otra vamos a encajar. Entonces, bueno, ya diciendo esto, dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Y los ojos flameantes representan dos cosas. Uno, la ira ardiente de Dios contra el pecado. Y otra es que tú y yo sabemos que los ojos de Dios están puestos en nosotros en todo momento. No nos podemos esconder de Él,
Él ve nuestro corazón, Él ve nuestra mente, Él ve nuestras obras, ve nuestros pensamientos. Y por ejemplo, en Hebreos encontré un versículo que dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esta primer parte que dice: el que tiene ojos como llama de fuego, Él te está hablando a ti el día de hoy. Él nos está hablando y acuérdate que tiene una ira ardiente contra el pecado. Y por otra parte dice: y pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es como el metal ya como tratado, como es un metal brillante, es un metal pulido. Y esta frase de los pies semejantes al bronce representan el poder y la dureza de Cristo en el juicio. ¿Por qué? Porque sabemos que dice la palabra que sus enemigos están postrados a sus pies y que la tierra está más bien sus pies están postrados en la tierra. Entonces esta es como, por algo utiliza el bronce, no utiliza algún otro metal, no utiliza alguna otra referencia, sino el bronce bruñido, que es la dureza pulida y limpia de Cristo con sus enemigos. Después dice: yo conozco tus obras, lo vuelve a repetir, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí volvemos a ver que les está reconociendo algo. Volvemos a ver que a él les está diciendo cosas bonitas, de yo reconozco que has hecho esto. Y algo muy importante, dice que tus obras postreras son más que las primeras. No estaban estancados, porque vemos muchas veces aquí en la iglesia mucha gente que viene y que va. ¿Por qué? Porque esa llama de su fuego se va apagando con el tiempo. Llegan con todo, llegan al servicio, aquí a congregarse y alaban y todo, y conforme va pasando el tiempo, se les va olvidando, se van olvidando de Dios. Ven que las cosas van bien y bueno, ya. Y aquí no, aquí les reconocía que había un crecimiento en su iglesia, de amor, de fe, de paciencia, de servicio. Creo que la mayoría de aquí, a excepción de Chuy y de M, ya llevamos bastante tiempo, ya llevamos unos añitos aquí. El día de hoy te pregunto, y tú respóndete tú solo, respóndele al Señor. Si Él viniera aquí en este momento, ¿crees que te podría decir eso a ti? Yo conozco tus obras y tus obras son más que las primeras. He visto tu crecimiento, veo que has amado más, veo que has tenido más paciencia, veo que eres más servicial en tu iglesia, en tu casa, con tus padres. Tú respóndete tú solo, si tú podrías decirle: sí, Señor, la verdad sí, mis obras han sido más que las primeras, he crecido, he visto un crecimiento espiritual. ¿Quién me puede ayudar en el 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetizar, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Gracias, Carla. Aquí viene la parte buena de la historia. ¿Alguien sabe quién era Jezabel en el Antiguo Testamento? ¿Una sacerdotisa? ¿Una sacerdotisa? No. Era la que persiguió a Elías, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. Bueno, pues quien no sepa la historia de Jezabel, si gustan leerla, está en Primera y Segunda de Reyes. Es una historia que está muy fuerte. Si te pones a leerla y a meditar en ella, está muy fuerte. Jezabel fue reina de Israel porque era esposa de Acab, rey de Israel en ese momento. Pero Jezabel
fue una mujer que fue, o sea, destructiva, pero a lo cañón. O sea, ella hizo muchísimas cosas. Principalmente no se dejaba mandar, no estaba bajo el dominio de su esposo, sino al contrario, Jezabel era quien dominaba y seducía a su esposo para hacer lo malo. Ella no era israelita, no me acuerdo de dónde provenía, no. Ahí lean la historia de Jezabel. Y ella, cuando se casa con Acab, empieza a meter sus ideas, sus ídolos ahí a Israel. Ella metió a Baal y ella decía: ustedes van a seguir a Baal y los que no lo sigan, los mato. Y mató muchísima gente, muchísimos profetas del Señor, y también por eso perseguía a Elías, porque Elías fue a hablar con los profetas de Baal y bueno, es una muy larga historia, pero el caso es que Jezabel era idólatra, era asesina. Ella mandó a matar a Nabot, que era tenía un viñedo, era un israelita que tenía un viñedo, y acaba de cuenta que fue con Nabot y le dijo: ¿sabes qué? Es que yo quiero esta tierra, quiero este viñedo. Y Nabot pues le dijo que no, porque era herencia familiar y todo eso. Entonces Jezabel le dijo a Acab: ¿sabes qué? Tú no te preocupes, yo me encargo. O sea, vemos que ahí ella tomaba el mando. Y mandó a decir que Nabot había hablado mal del Señor y había hablado mal del rey, y lo mataron, y así fue como Acab tuvo su viñedo. Entonces era una asesina, destruía, mentía. Yo, al leer la historia de Jezabel, apunté algunas características de ella que quiero que tengas muy presente. Algunas de sus características: una, no se interesaba por otros. Los mataba, de por sí, ya con eso vemos todo. Era acaparadora y altiva, no aceptaba un no por respuesta de ella. Seducía y controlaba. En la historia de Jezabel vemos que ella era fornicaria y seducía a los demás para fornicar con ella. Y desprecia a la autoridad. Y se caracteriza porque no se arraigaba al dominio, más bien a la autoridad de su marido, porque aparte de ser su marido, era el rey. Y eso, yo creo que, habiendo muchas mujeres aquí, lo voy a decir, a veces eso a nosotras nos cuesta muy cañón. Habemos 3 casadas aquí, y a las que no sepan, pues hay un versículo que dicen que se tienen que sujetar a su marido. Yo la primera vez que lo escuché fue así: ¿qué? O sea, ¿qué me estás diciendo? y por algo, digo, ya después aprendí, ¿no? Ya el Señor me dio mis bofetadas. Pero muchas veces a nosotras como mujeres nos cuesta mucho, y más por lo que el mundo nos está metiendo en la cabeza. Vemos que apenas fue el 8 y se conmemora el Día de la Mujer y todo. Y digo, está bien, créanme que yo apoyo mucho el que se conmemore todo lo que pues sí se dice ese día, pero ya se está llevando a otro nivel. Ya lo que te venden allá afuera, lo que te dicen es: no, tú eres libre de hacer lo que quieras, es tu cuerpo y tú puedes hacer lo que quieras. Y te venden una idea de independencia y autosuficiencia, que el Señor dice todo lo contrario. No te digo que te dejes hacer 1000 cosas por el hombre, tampoco, pero se han ido a otro extremo. Entonces, esta Jezabel era así. Jezabel era de: no, a mí nadie me manda, yo soy la reina, yo tengo el dominio. Acab igual, que se dejaba mangonear por su esposa, ¿verdad? Pero quiero que nosotras como mujeres, digo, también los hombres pueden
entrar en ciertas características de Jezabel. Pero nosotras como mujeres tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que aprendemos y lo que defendemos. Nosotras nada más podemos defender la palabra de Dios. Y si aquí la palabra de Dios te dice, el hombre es la cabeza del hogar, ni modo. O sea, nos toca tragarnos el orgullo, como hay una frase que dice mucho la pastora, que dice, aunque nos estemos tragando como aceite caliente, ni modo. Eso es lo que Dios nos manda. Nosotras no podemos tener el dominio ni de nuestro marido y sabemos que el principal dominio viene de Jesús. Aquí en este versículo, que ya lo perdí, dice que esa mujer Jezabel, sabemos que, o sea, Dios está poniendo el nombre de Jezabel por todas sus características, no porque Jezabel ya se murió hace mucho tiempo. Dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Vemos que esta seducción, porque vemos que en otras iglesias como que la seducción y la idolatría venía de fuera, pero aquí vemos que empieza desde dentro. Era alguien que enseñaba, era alguien que aquí se paraba, por ejemplo, y les empezaba a hablar y los empezaba a seducir, a fornicar. Y no les estoy diciendo de un acto sexual en sí, sino fornicar espiritualmente. Como les decía, aquí en Teatira hay muchos gremios. Y en los gremios habían muchos banquetes con cultos paganos. Entonces lo que hacía esta mujer era seducir y decir, no te va a pasar nada, tú ve. O sea, los hacía seducir para fornicar en contra de Dios. Ella lo que quería era alejarlos del Señor. Y vemos, o sea, lo más cañón de esto era de una líder, de alguien que les enseñaba, por ejemplo, es un ejemplo, como si Karen nos estuviera incitando a pecar. Es algo muy cañón porque venía desde adentro de la iglesia, del corazón de la iglesia. Entonces, por ejemplo, y los cristianos de ese entonces estaban entre la espada y la pared porque o seguían al Señor fielmente o no trabajaban, porque estar en un gremio significaba hacer estos cultos paganos, hacer idolatría. Entonces imagínate que te dijeran, o abandonas a Dios y adoras a tal Dios, o te despido, o te quedas sin escuela, o que tu misma familia no te dijera, o te vas de la casa. Entonces nos puede surgir esta pregunta, ¿hasta dónde puedo aceptar las prácticas del mundo? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar? Porque algunos nos dicen, ay, es que eres bien radical, ay, es que eres bien santito, ay, es que ¿cómo no vas a dejar esto? No te va a pasar nada. Esa es una pregunta que te tienes que hacer todo el tiempo en cada decisión que tomes allá afuera. Porque tienes que estar muy consciente de la palabra de Dios en tu vida. Si Dios te dice, no vas a hacer esto, no lo vas a hacer. Y si te quedas sin trabajo, pues te quedas sin trabajo. ¿Por qué? Porque la fidelidad que tenemos que tener con el Señor es mucho más importante de todo lo que puedas tener en esta tierra. Créeme que el Señor te lo va a recompensar de 1000 maneras, que de hecho no somos ni merecedores de que nos recompense. Suficiente fue con que Él entregara su vida por nosotros. Y nosotros nada más le tenemos que entregar un poco de fidelidad. ¿Alguien me puede ayudar con el 21 al 23? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Gracias. Bueno, vemos que aquí Dios dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta. O sea, ¿qué más quería? Todavía le dio una oportunidad para que se arrepintiera de todo lo que estaba enseñando y todo lo que estaba diciendo y todo lo que estaba haciendo. Aquí dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. Esto lo podemos interpretar como un lecho de enfermedad o dolor, porque vemos que en toda la Biblia, en la palabra, cuando se menciona una cama, se menciona eso, que habían enfermos, que había gente que estaba sufriendo ahí. Entonces lo podemos ver como el hecho de la enfermedad y del dolor. Y dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Como les dije, aquí vemos que no es como que literalmente estaban fornicando con ella, sino estamos ya viéndolo en un ámbito espiritual. A todos los que estaban siguiendo sus enseñanzas, a todos los que le estaban escuchando y que se dejaban seducir y pecaban y dejaban de tener esa fidelidad con el Señor, los iba a meter en gran tribulación. Y aquí dice, sus hijos heriré de muerte. Sus hijos se refiere a los mismos que la seguían, como sus hijos espirituales, por así decirlo. Vemos que dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. En base a lo que le iba a pasar a esta mujer y a lo que le iba a pasar a los que le estaban siguiendo, todas las iglesias iban a aprender, como iban a aprender de su experiencia. También tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que muchos de aquí también ya cursamos el tercer nivel y nos hablaron de los falsos profetas y falsos maestros. Todos aquí tenemos la capacidad para discernir qué enseñanza viene de Dios. Nada de lo que te digan, o sea, así te digan el discurso más bonito, si te va a alejar de Dios o si pone en duda tu confianza en Dios, aléjate, deséchalo, tíralo a la basura. Porque si tú lo aceptas en tu corazón, así por mínimo que sea, aquí está lo que Dios dice que va a hacer con aquellos que escuchen esas palabras. Y no es algo sencillo, no es algo así como que, ay, los voy a castigar, les voy a pellizcar. O sea, no, aquí dice que va a entrar en gran tribulación y los va a arrojar a la cama. Yo no creo que ninguno de nosotros querramos estar en el lecho de la enfermedad y del dolor, porque desafortunadamente muchas veces aprendemos por eso. Muchas veces el Señor nos tiene que meter en el desierto, en esa prueba, para que entendamos y no nos alejemos de Él. Así puede ser, por ejemplo, o el día de hoy que yo pues les estoy diciendo este mensaje. Si yo en este momento les digo algo que saben que no está bien para Dios, deséchenlo, porque va a ser mi carne hablando. Y yo, así como tú, así como Lito, así como Cami o quien sea que se pueda parar aquí, si no nos dejamos guiar por la única palabra, yo o quien sea, vamos a estar dañando su corazón de una manera horrible. ¿Por qué? Porque les vamos a estar alejando del Señor. Por eso les digo, abran muy bien sus ojos, aquí y afuera. En el caso de Tiatira, vemos que todo se movía adentro. Nadie de allá afuera les estaba diciendo nada. De hecho, Tiatira creo que es la única iglesia que no sufría persecución. O sea, imagínate, estaban en la dulce vida, pero desde dentro de la iglesia se estaba pudriendo. No necesitaban
persecución allá afuera cuando la persecución estaba adentro. Entonces tienen que abrir muy bien sus ojos y saber qué es lo que guardan o no en su corazón. En Apocalipsis 2:24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Obviamente, el Señor a los que hacen mal, les va mal, los castiga, los mete en el horno de fuego. Pero también hay una promesa para los que son fieles, para los que han guardado su corazón. Y dice, los que no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. En una de las pláticas que tuvimos aquí, creo que fue la de Luis, que les preguntó, ¿dónde es que mora Satanás? ¿Alguien se acuerda? En el mundo. Con todo el mundo. Exactamente. Y las profundidades de Satanás también moran en todo el mundo. Todas las ideologías, todas las mentiras que se están propagando, por supuesto que vienen de parte de Satanás. Por supuesto que les quieren lavar el cerebro para que crean y se alejen de Cristo. Entonces dice, a ustedes, voy a poner el ejemplo, a ustedes que no han seguido las ideas de allá afuera, las ideologías, lo que hoy se está moviendo, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto es una promesa que se les va a dar a los que realmente son fieles al Señor. Porque hasta ahorita les he mencionado de las ideologías que hay, las tantas religiones que hay, pero la idolatría también está en nuestro día a día. Yo no sé si alguno de nosotros cae mucho en idolatría. Recordemos que la idolatría es lo que sea, absolutamente lo que sea que pongas en primer lugar, en el lugar de Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos no hacerle caso al Señor y hacerle caso a esa cosa o a esa persona que nos está diciendo lo contrario, ya estamos haciendo idolatría, porque le estamos quitando el primer lugar al Señor. Yo no sé si tú, por ejemplo, alguien con una adicción, ese es su ídolo, su adicción. ¿Por qué? Porque no está teniendo esa fe, esa convicción en el Señor, de decir, tú eres el primer lugar y tú eres lo único que me importa y mi vida es tuya, pero no, se la vive en la adicción y su adicción es algo primordial en su vida. Entonces, una adicción puede ser un ídolo. Entonces, la promesa no va a llegar a nosotros si estamos constantemente en idolatría y dejando al Señor botado por ahí. Aquí dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí vemos que está hablando, pues sí, el mismo Jesús, porque sabemos que Jesús es el único que tiene autoridad sobre todas las naciones. ¿Se acuerdan de la historia en donde Satanás lo estaba tentando en el desierto? Y que le dice, no, yo te daré todas las naciones. Y Jesús así como que, pues si ya son mías, o sea, ¿qué me puedes ofrecer? Y aquí dice que si tú le eres fiel, si tú no sigues esos consejos, esas ideas erróneas, si tú dejas la idolatría de una vez por todas y le eres fiel al Señor y no te vuelves tampoco tú como Jezabel, vas a regir con vara de hierro. ¿Qué significa?
Regirar es un sinónimo de pastorear, como tener el mando. Y los pastores vemos que tenían, por ejemplo, un palo, ¿no? Para guiar a las ovejas y todo. Pero aquí no te dice con un palo. Aquí dice que regirás con vara de hierro. O sea, tú junto con el Señor vas a regir en el juicio. Eso es lo que estuve investigando, que es a lo que se refiere, que tú vas a tener ese instrumento de castigo, porque la palabra dice que los santos juzgarán el mundo. Pero realmente merecemos o hemos trabajado en tener ese lugar junto al Señor para juzgar. Nosotros vamos en algún momento a morir y vamos a ser de los que van a juzgar o de los que van a ser juzgados. También dice, y serán quebradas como vaso de alfarero. En Isaías 30:14 dice, se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace pedazos. Así va a ser para los injustos, para los pecadores, para los idólatras, etcétera, etcétera. Todos estos mensajes nos están enseñando algo muy importante, por lo cual tenemos que trabajar. Sí, el Señor dice, conozco tus obras, te reconozco, sé que has venido aquí sábado, domingo, cansado, enfermo, deprimido, lo que sea, y has crecido, pero no te dejes envenenar la mente, no te dejes envenenar los oídos, sigue trabajando. Ya vimos en otros mensajes de las tribulaciones, y aquí específicamente nos hace hincapié en Jezabel, en que tengamos ojos con esas características, y tanto hombres como mujeres no querramos tener el dominio, tengamos ese corazón humilde. Jezabel era arrogante, pero hasta acá. Tengamos ese corazón humilde para aceptar la autoridad y las instrucciones, el dominio de nuestras autoridades. Y dice, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La estrella de la mañana, en muchos versículos sabemos que es Jesús. Aquí nos está prometiendo que vamos a tener un lugar con Jesús, solo si somos fieles. No tenemos que tener tolerancia al pecado. Como les decía en esta ciudad, de los gremios y todo eso, que decían, no, pues no pasa nada. No, pero es que es mi trabajo. No, pecado es pecado. Y si es necesario, ahora sí que humillarte y decir, está bien, despídeme, pero yo a mi Señor no le fallo, lo tenemos que hacer. Porque tolerancia, eso tiene dos significados. Que una es la actitud de la persona que respeta las opiniones de los demás, o las actitudes, aunque no coincidan con las propias, ¿no? O sea, puede venir alguien y decirte 1000 cosas, está bien, qué bueno que te vaya bien, ¿no? Hasta ahí, cortar, distancia. Esa es una definición de tolerancia, pero también hay otra, que esta es la peligrosa, que es el nivel de admisión o aprobación frente a aquellas cosas que son contrarias a nuestra doctrina, a nuestra moral, etc. Ya si tú la estás aprobando y estás diciendo, sí, está bien. Les estaba poniendo el caso de ahora, de que fue el 8 de marzo y todo eso. Si tú respetas a lo que están diciendo allá afuera, bueno, pero tomas tu distancia, no significa que las estás siguiendo. Pero ya si la pruebas o la admites en tu corazón, cuidado. Si ya estás diciendo, no, es que lo que allá están diciendo está bien, o no importa que la palabra diga esto, ya son tiempos diferentes, ya esos tiempos ya pasaron, cuidado. ¿Por qué? Porque ahí ya estás guiando tu corazón a otro lugar que no
es al Señor. Entonces te pido que esta tarde cierres tus ojos y que reflexionemos acerca de lo que Dios nos trae en este mensaje.